Buenos días, ¿cómo están todos? Omar, buenos días. Raúl, buenos días. Buenos días. Buenos días, un gusto estar acá con ustedes. No, para nosotros es un placer y un honor, además. Omar, para quienes no lo sepan, es alguien especializado en economía política. Se graduó, tuvo su doctorado en la Universidad de Austin y Y bueno, es un referente constante en nuestra manera de tratar de entender el mundo político en el Perú. Es profesor allá en Lima, entonces, profesor universitario, y no queríamos dejar pasar la oportunidad de conversar con él sobre temas que la mayoría de nosotros ignora, porque el tema de economía política suele ser, digamos, casi un tema místico para muchos de nosotros y que no estamos versados en economía. Am, entonces, Raúl, no sé si tengas algo para decir en estos momentos antes de pasar al bombardeo de preguntas. No, bueno, en realidad esta es una oportunidad para que todos aprendamos un poco de lo que nos pueda comentar Omar. Entonces, yo voy a hacer algunas preguntas cuando empiece mi participación en relación a algunas interrogantes que puede tener la población en general en relación a algunos puntos específicos de economía y obviamente algunos que están relacionados, la mayoría en realidad, que están relacionados a la política y a la coyuntura actual. Entonces, nada, estamos a la orden de Omar para poder empezar con él Cuando a quieran, aprender un poco, ¿no? Ujú. con Sí, gusto. yo quisiera Ujú. empezar, Raúl y yo habíamos comentado un poco acerca de los últimos indicadores de IPAE, que seguramente lo has visto ya, los indicadores agregados, de qué manera, por ejemplo, crecimiento, la institucionalidad en el país, la institucionalidad sólida, la educación de la calidad, la igualdad de oportunidades, el crecimiento económico sostenible, etcétera, son factores que están siendo medidos y que desde el año 2010 a la fecha están en picada, ¿no? A pesar de que hubo un pequeño repunte, pero en general están en picada. Eh, Tú, por favor, nos podrías indicar básicamente esa suerte de relación de indicadores y sobre todo esa relación que para todos nosotros resulta obvia, físicamente obvia, pero los detalles nos lo perdemos, ¿no? Entre la política y la economía. Es una buena pregunta. La relación entre economía y política se remonta a Aristóteles un poco. Ujú. eh, Esta relación que se ha visto, por ejemplo, a nivel macro entre países de forma empírica. Hay muchas teorías detrás, pero que tratan que se preguntan cómo es posible o qué explica el hecho de que si tú le das la vuelta a un mapa mundi, ¿no? Al globo terráqueo y pones tu dedo en un país, si ese país es desarrollado, es altamente probable, muy probable que ese país sea democrático. Y lo contrario, si ese país no es desarrollado, si ese país es un país pobre, es muy probable que ese país sea autoritario, ¿no? Esa es una primera forma de enfocar o de ver esta relación que, como les digo, creo que incluso Aristóteles ya la había visto en algunas ciudades atenienses, y que se ha ido constatando a lo largo del tiempo. Hoy hay variaciones, por supuesto, pero se enmarca bien en esta defensa no sé, en estos días que salió un reporte también del Banco Mundial, por ejemplo, que habla sobre la importancia del crecimiento para reducir la pobreza en el Perú. Eh, yo creo que es innegable eso, pero también hay que tener en cuenta el tipo de crecimiento, ¿no? Hoy el país más rico del mundo es con el PBI más alto del mundo, por lo menos, es Qatar. Pero no creo que podríamos decir que Qatar es un país desarrollado, necesariamente, ¿no? Y esa pregunta es la que creo que a veces nos cuesta hacernos en términos del crecimiento. Y creo que un poco el vaivén que hemos tenido en términos económicos en los últimos 20 años, este boom fenomenal que tuvimos desde el 2004, 2005 en adelante, esta década que llega hasta el 2011, 2012, 2013 y que se agota una vez que empiezan a bajar los precios de los commodities,
de los cuales somos grandes exportadores, creo que también explican un poco, no es una relación tan directa quizás, pero también explican el debilitamiento de las instituciones, la desafección con la democracia, y el cada vez más creciente protagonismo de sectores ilegales en la política peruana, ¿no? Creo que para añadir a todo eso, había la ilusión, o había la esperanza, o había la convicción, dependiendo de quién lo diga, de que el crecimiento económico iba a ser suficiente como para, por ejemplo, combatir la informalidad. Y creo que esa ha sido una gran debilidad del modelo, como quiera llamarse, en los últimos 20 años. Y esa informalidad que por un momento, con la que hemos convivido mucho tiempo y con la que nunca hemos lidiado, ya finalmente nos desbordó, ¿no? Creo que estaba contenida quizás más en el mundo económico, en el mundo del sálvese quien pueda, en el mundo del emprendedor, ¿no? Pero eso ya penetró a niveles políticos, ¿no? Ya con la caída de estos políticos tradicionales, tras los escándalos de corrupción, se llena un vacío con la presencia de actores informales que encuentran en la política otra forma de defender sus intereses. Y eso es lo que ya más o menos tenemos hoy, ¿no? Creo que explica un poco la fluidez, la volatilidad, la inestabilidad, lo imposible que es predecir lo que va a pasar en la política en el Perú. Eso como, he soltado como, creo, como 5 temas distintos en esa respuesta, pero tratando de entenderlo desde arriba hacia abajo, un poco desde lo macro y viendo cómo un poco ha cambiado la situación, porque tenemos que explicarnos, y es urgente, creo, pensar qué pasa, qué está pasando en nuestro país en estos días, y si es que podemos salir de este escenario, ¿no? Y en ese sentido sí no podemos, creo que, desprender, sacar esos elementos de un análisis estrictamente político. Ajá, yo quería, a propósito de lo que has comentado, la informalidad, Omar, mira, nosotros en la pandemia hemos tenido un duro golpe, un duro golpe. Somos el país con más muertes por habitantes del planeta en relación al COVID. Y la informalidad fue un factor importante para esa dramática calificación. Sin embargo, el mundo ha tenido duros golpes también. Y no nos olvidaremos de lo que ha pasado con la crisis hipotecaria de Estados Unidos. Estábamos viviendo con la misma informalidad con la que vivimos con el COVID, pero sin embargo, dentro de los países de la región, el Perú fue el que mejor parado estuvo en esas circunstancias, de acuerdo a la mirada de algunos economistas. ¿Cómo podemos explicar que el COVID nos mostró las falencias, las grandes falencias en infraestructura sanitaria, en recursos humanos, en capacidades de resolución? Y la pasamos muy mal. Y cómo en la crisis hipotecaria, por ejemplo, que afectó a todo el mundo, porque somos un planeta económicamente globalizado, afectó tanto a Grecia, por ejemplo, ¿no? Y al Perú no. ¿Cómo puedes interpretar o cómo nos podrías comentar al respecto cómo salimos adelante, siendo el Perú, como tú mencionas, un país exportador de materias primas, principalmente metales, y los metales se cayeron en el piso en un momento en la crisis hipotecaria? No sé qué nos podrías decir al respecto, Mar. Bajón, sí, es una excelente pregunta, porque son 2 shocks externos más o menos similares, ¿no? Que nos golpearon, sin embargo, con una intensidad distinta. Uh-huh. El Perú venía creciendo mucho en esos años, en el 2007 hasta el 2008, y en el 2009 creo que bajamos, es un año en el que decrecemos, un año que el PBI creo que crece 1%, 0,1%, es un golpe muy fuerte como resultado de la crisis externa, sobre todo, pero que no termina, pero tenemos un rebote rapidísimo también. Al año siguiente volvemos a ese crecimiento que tuvimos en esos años. Y creo que ahí obedece un poco más a 2 cosas, que si bien hemos tenido probablemente una integración comercial más profunda con el mundo a través de tratados de libre comercio, por ejemplo, ¿no? Hoy día somos los principales exportadores de uvas y de arándanos y de palta y de espárragos y de beterraga, no sé, de muchos de esos productos, que para mí es un hecho notable, porque por lo menos hubo un desarrollo paralelo a lo que tú refieres, Raúl, sobre la dependencia en la exportación de materias, bueno, de metales, sobre todo. Eh,
no ha habido quizás una interacción financiera tan alta como a nivel comercial. Entonces, no, y si te das cuenta de cuál es la raíz del problema en términos del valor de las propiedades, ese sector financiero, ese ámbito no está tan desarrollado como resultado de la informalidad en el Perú. A nivel comercial, sí, estamos ahí disputando mercados con Chile, con California, con Sudáfrica, ¿no? Con otros países exportadores, no solo de metales, sino también agrícolas. Pero a nivel financiero no sé si haya ese nivel de integración. Somos una economía pequeña, emergente, que de repente no estaba tan expuesta a este shock externo en particular que resultó del crédito hipotecario, ¿no? Del colapso del sector hipotecario en Estados Unidos. Y Grecia particularmente y otros países de Europa, si mal no recuerdo, estaban también Irlanda, Portugal, Italia, que también fueron golpeados por esto, también habían vivido una época un poco de bonanza, un poco falaz, en el que habían, creo que, consumido más allá de la cuenta. Entonces se encontraron en una situación de alta deuda, fomentada un poco por la comunidad internacional, por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, y hubo un momento de pagar la deuda, pero en el peor momento, ¿no? Creo que nosotros hemos sido, de alguna manera, esta ortodoxia que hemos tenido a nivel macroeconómico en el Perú también nos protegió de ese shock, en el sentido de que no estuvimos tan expuestos o vulnerables a esta caída fuerte en el ritmo de la economía mundial. Lo distinto, creo yo, notable del caso de la pandemia es lo que tú ya referiste, Raúl, ¿no? En términos de infraestructura es cuando se desnudó y se evidenció un poco las carencias del Estado. Porque lo que habíamos construido durante muchos años es una institucionalidad, pero muy ligada al manejo macro, al manejo del erario, a procurar que las inversiones extranjeras estén garantizadas. Pero no hubo, creo yo, tanta atención. Y hay una gran discusión sobre quién es el responsable. Todo el mundo quiere echarle la culpa al Estado, pero ¿quién es el Estado, no? Al final de cuentas, que el mercado hizo su tarea, pero no el Estado. Pero lo que pasó con la pandemia fue esa. Descubrimos en un día que teníamos 100 camas UCI, ¿no? Para todo el país, que no habían suficientes profesionales capacitados en cuidados intensivos, que no había oxígeno, que no podíamos comprar vacunas, eh, que no podíamos encontrar a nuestros habitantes, que mucha gente tuvo que caminar a su casa, desde la costa, de caminarse por el Perú porque tenía que regresar a encontrar una forma de sobrevivir en el mundo rural, ¿no? O no en Lima al menos. Y creo que ahí sí se expuso mucho más las carencias o las debilidades del Estado, y ya lo sabíamos, porque teníamos un 70% de informalidad, no tenemos un registro adecuado de nuestros ciudadanos, creo, no tenemos una relación tampoco entre el Estado y la ciudadanía, y creo que a diferencia de la crisis financiera del 2007, la crisis sanitaria, económica, fue sin duda mucho más profunda, pero también permitió desnudar muchos vacíos en el Estado, sobre todo, ¿no? Y en la relación que tienen los ciudadanos con el Estado, porque la medida principal de cuarentena estaba, creo yo, en el mundo, basada en la lógica de que, bueno, tú ya no vas a trabajar, pero el Estado te va a ayudar, ¿no? Vamos a desarrollar un sistema bajo el cual, si yo te estoy obligando a quedarte en tu casa, yo también voy a asegurarme que tengas acceso a los recursos que necesitas para vivir, pero eso no funcionaba en nuestro país. Eh, no había un sistema de salud, no había un sistema de cobertura, no había un sistema de alimentación, no, ¿cómo hacer para que la gente se alimente día a día, ¿no? Y creo que eso quedó muy claro en esa respuesta a la pandemia. Pero Gracias. eso implica que, bueno, desde hace mucho tiempo sabemos que los sectores tienen menos, que reciben menos recursos de parte del Estado, esa suerte de ente monstruoso, invisible, omnívoro, etcétera, son salud y educación en nuestro país, ¿no? Precisamente. Entonces, en cierta medida, en ese escenario, sí hay una suerte de responsabilidad ética de parte de ese fantasma
que se trasluce físicamente en el gobierno de turno o en los gobiernos de turno, de no haber previsto jamás una inversión en esos sectores, ¿no? Hasta la fecha se mantiene esa suerte de cola ah, desdeñable en el Perú, es decir, los sectores de educación y salud son siempre los sectores más desdeñados por la política económica. Yo creo que, bueno, todo hace indicar que sí, hay recursos, ¿no? Hay un presupuesto asignado, no es que tenga eh, pocos recursos, lo que hay creo que es falta de capacidad de gestionar esos recursos y de asegurar que tengan un buen uso. Y ahí entra también el otro factor, que es este proceso de descentralización fallido, ¿no? Que hemos tenido en los últimos 20 años, donde hubo un traslado de ciertas funciones, incluyendo salud y educación, a gobiernos regionales y a municipalidades, pero sin una transferencia de capacidades. Eh, Sin un proceso de supervisión o asesoramiento, algo que garantice que lo mismo pasó con el canon, ¿no? Provincias o municipios nadando en dinero, pero no tenían la capacidad, más bien se les ponía candados, ¿no? Se les ponía el candado del SNIP para evitar que, bueno, de alguna manera se gasten en monumentos al árbitro o monumentos a la papa, eh, No sé qué sucedió. sí, sí, pero en términos de salud y educación también, bueno, hay elementos, ¿no? Hay un problema de gasto y creo que también hay un problema de capacidades. Estas grandes, y es comprarse el pleito, ¿no? Porque estas grandes reformas que permitieron, por ejemplo, que hoy el BCR sea guiado, o sea, se conduzca bajo una lógica meritocrática, como le gusta repetir a Julio Velarde, ¿no? Le preguntan por qué funciona también el BCR, bueno, porque tenemos un concurso que es muy famoso en las universidades peruanas, de las facultades de economía, donde van los mejores y eh, es un objetivo muy deseado por todo estudiante de economía, ¿no? Irte bien en el concurso de extensión del BCR y entrar a trabajar al BCR. No existe, yo creo, otra institución similar, pensemos a nivel de justicia, educación, salud, un concurso público que encuentres ese criterio meritocrático o ese filtro. Obviamente estamos hablando del BCR, una institución muy pequeña, no lo podemos comparar pues, con el Seguro de Salud, con Salud, con el Ministerio de Salud o con el Ministerio de Educación, donde ahí lo que entra pues es un manejo más político, ¿no? Ahí sí está la política metida. Y ahí hay flojera, creo que también hay bastante pereza de intentar lidiar con sectores que tienen muchas más partes interesadas, ¿no? Ustedes deben conocer mucho mejor que yo el sector salud. Yo tenía un amigo que en algún momento estuvo presente, estuvo en el Ministerio de Salud y hay un sinfín de actores organizados, ¿no? Sabemos que los médicos están organizados, que las enfermeras están organizadas, que hay muchos actores organizados que, bueno, empujan por sus intereses y lo que termina siendo es un laberinto donde nadie logra articular un frente común, ¿no? Nadie logra articular una visión para todos y más bien hay feudos o batallas pequeñas en torno a asuntos menores. Y a nivel de educación, tenemos el gran problema ahora, hoy, de que ni siquiera tenemos un norte común, que estamos peleándonos incluso por el currículo escolar, ¿no? Hay un elemento ideológico muy fuerte dentro del sector de educación que ya ni siquiera nos permite decir, bueno, que hay discrepancias menores en torno a cuál debería ser el objetivo, ¿no? Que los niños aprendan a leer, pero ya estamos preguntándonos o cuestionándonos o peleándonos por cuál es el contenido de esas lecturas o cuál es el contenido de esa currícula escolar. Eh, y eso, bueno, es política, ¿no? Eso es político, 100%, son asuntos que se discuten, se resuelven, prevalece alguien, pero estamos entrampados, creo que estamos entrampados en esos dos sectores que yo creo que son clave, ¿no? Son muy importantes y hacen que pensar que esto no se va a arreglar en el corto plazo ni en el mediano plazo, porque mientras no tengamos un mejor sistema educativo o un mejor sistema de salud, estamos ya partiendo de negativo, porque ya tenemos niños de 5 años en el Perú que tienen anemia y que no saben leer o que no saben escribir o que no van al colegio, y esos son los que van a salir hacia adelante, más adelante, ¿no? Entonces, si tuviésemos una política educativa de salud que garantice desayuno, que garantice anemia cero, que garantice acceso a la educación de calidad, bueno, podríamos pensar, ya, esto es un mal momento, va a pasar, en el futuro podemos esperar que algo mejor venga. Pero ahorita estamos más bien distraídos por el ruido político y carentes de una visión
en común que nos permita apuntar hacia el futuro. Ya hay que un poco sacrificar o olvidarnos del presente, pero pensar que por lo menos en el futuro nuestros hijos puedan tener un mejor país. Cierto. Omar, yo quería preguntarte un poco en relación a la línea de evaluación que te pedí que lo hicieras hace un momento, ¿no? En el gobierno de Castillo hubo 78 cambios de ministros. Introdujo gente que no estaba capacitada para la función en los altos cargos, no solamente a los titulares del pliego, sino también a funcionarios de alto nivel. Sí. Sin embargo, también de nuevo la pregunta, dentro de los países de la región, la evaluación económica del Perú no era tan mala, pese a tener digamos, un jefe de Estado que estuvo minando la estructura del Estado con gente que no tenía capacidades para poder ejercer el cargo. ¿Cómo podemos explicarnos o qué relación podría haber entre un gobierno incompetente y una economía que no se enfermó tanto frente a un titular, digamos, al primer mandatario que de economía sabía muy poco realmente, ¿no? Sí. Bueno, hay un par de cosas ahí, creo yo. Mira, tú que una de las cosas que hizo Pedro Castillo fue ratificar a Julio Velarde en el BCR. Ahí no se metió. Y creo que ese consenso en torno, por lo menos al BCR, existe, ¿no? Julio Velarde, creo que vamos a tener que hacer un holograma cuando se muera, para que siga estando a la cabeza del BCR. Va a ser el día que se retire Julio Velarde, Perú te va a sufrir un shock, porque la gente, tú hablas con personas inversionistas, con gente de afuera, y su pregunta principal es, ¿corre peligro Julio Velarde? No, no les importa ya si la gobierna Pedro Castillo, Dina Boluarte o el interés es qué va a pasar con Julio Velarde. ¿Se queda? Ah, ya está protegido. Sí, ok. Entonces hay cierta estabilidad. Y eso es lo que está en el poder desde el 2006, si no me equivoco. Hemos estado gobernados por una especie de consenso tecnocrático en algunos aspectos, como el BCR, como la independencia del Banco Central, como el gobierno no se mete en metas inflacionarias, que no se mete en ninguna decisión por ese tipo. Y creo que eso hasta ayer, hasta el día de hoy, a pesar de toda la turbulencia política, a pesar de los desastres de Pedro Castillo, a pesar de que este gobierno tampoco es mucho mejor en términos de manejo de la gestión pública, a pesar de eso, lo curioso es que seguimos siendo los chicos buenos del barrio, ¿no? La gente, los inversionistas, todo el capital extranjero que suele mandar, que suele decidir un poco la estabilidad monetaria de un país. Obviamente en Argentina, por ejemplo, no se meten. En Argentina es una locura, ya un problema endémico que tienen en términos del manejo de la economía. En Chile se asustaron muchísimo cuando ganó Boric con el estallido y luego con la constituyente que finalmente fracasó. Hoy día probablemente estén mirando mejor a Chile, esperando una constitución más parecida a la que provocó todo este estallido originalmente. Colombia también tienen a alguien como Petro, que es más radical que Pedro Castillo, o es más ideológicamente formado que Pedro Castillo y creo que con un mayor manejo político. Y eso ahuyenta y da miedo a los inversionistas. Ecuador, tenemos un presidente casi con la soga al cuello, con la muerte cruzada, y se anuncia o se sospecha, se anticipa el posible retorno de Correa, por ejemplo, ¿no? Brasil con Lula. En general, Bolivia todavía en manos del MAS. En general, dentro de todo esto, el hecho de que, por ejemplo, Julio Velarde se mantenga en el BCR y el MEF todavía tenga una especie de manejo tecnocrático y se haya respetado un poco, aunque yo creo que sí se ha quebrado un poco, por lo menos, la autonomía del MEF o el poder que tenía el MEF, ¿no? Hace unos años, todavía hay una protección de los grandes números, ¿no? De lo macro, de la inflación, del déficit fiscal, de ciertos indicadores que le dan tranquilidad a inversionistas, a capital extranjero y nacional. A diferencia más allá de, por supuesto, de la turbulencia y la difícil capacidad de predicción que tenemos en Perú, a diferencia de las certezas que sí hay en Colombia, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Brasil.
Y creo que eso explica por qué, y yo creo que sí va a haber un daño, y lo estamos viendo un poco estos primeros meses, por todo el ruido, y por toda la violencia, y por toda la crisis política que tuvimos en estos primeros meses del año. El PBI ya decreció, ¿no? Y los efectos de nombrar gente incompetente y el hecho de que estemos abandonando el Estado en manos de sectores informales, estamos retrocediendo en el sector educación, estamos retrocediendo en el sector transporte, dándole permiso a sectores informales para tomar esos espacios, nos va a golpear, nos va a terminar golpeando. No es que creo que se vaya a sentir de un día para otro, pero sí se va a sentir terminando en mediano y largo plazo eh, ese pobre manejo del Estado. ¿Me permites un momento compartir la pantalla eh, de algo que estamos, no sé si ahora están viendo la pantalla? Sí, Ok. Esta es la confianza para invertir precisamente. Estamos viendo el informe de IPAE, que tú sin duda ya lo viste, sí, y tiene que ver básicamente con, solamente con esto, ¿no? Que es la posición en el ranking de democracia. Es decir, hay una sí, relación. Tú comenzaste hablando de la importancia de la democracia y mencionando cómo, de alguna manera, la economía está ligada a este proceso democrático, ¿verdad? sí, Entonces, nuestra posición en el ranking de la democracia está bajando terriblemente por todo lo que está pasando, ¿verdad? Tenemos una caída en este año de 1,4% más o menos de la economía, sí, del Producto Interno, ¿verdad? Tenemos que hay un incremento del 30% de la tasa de pobreza debido a todo este proceso político, precisamente. Entonces, eh, ¿cuál es tu diagnóstico desde el punto de vista de la economía política en el país? Porque lo que estás diciendo es que más o menos somos los chicos buenos de la región, pero esto no se va a mantener eternamente. Bueno, somos los chicos buenos de una región movida, convulsionada, y en un mundo también muy convulsionado, un mundo también movido. Un poco hasta pensando en la guerra en Europa, entre Rusia y Ucrania. Ujú. O, en general, hay un factor externo común que hace que, bueno, por ejemplo, Alemania haya entrado en recesión el día de ayer, ¿no? Hay muchas economías en el mundo que están creciendo lentamente o decreciendo. Entonces, hay factores externos que nos golpean en general porque están golpeando en todo el mundo. Una crisis de oferta hace unos meses que ya se resolvió un poco, una crisis inflacionaria. Hay varios factores económicos más globales, sistémicos, que hacen que todo esté hacia abajo, ¿no? Dentro de todo lo que estemos hacia abajo, el Perú está un poquito mejor, pero igual, como puedes ver acá en la posición del ranking de la democracia, incluso empezaste con un slide tenías un slide donde hablaba de la confianza en la inversión, también era muy baja, también había bajado significativamente. Claro, Eh, está el ranking de la corrupción, por ejemplo, el que ranking de percepción de corrupción siempre al alza, ¿no? alza. Luego tenemos el crecimiento económico sostenible inclusivo, que eso es una novedad en términos de Sí, y que muestra. muestra el fin del boom, ¿no? Mira cómo crecíamos en el 2010 y el 2011, poco después de la crisis financiera del 2008-2009, Claro, estábamos a niveles del 7% y hemos venido bajando sostenidamente desde entonces. en ese sentido, el Eso crecimiento golpea. Y sostenible. esto es lo que te decía, la confianza para invertir, ¿no? También claramente desde el 2010, eh, primero con el gobierno de Humala hay un bajón fuerte, por ser un gobierno de izquierda, se recupera un poquito cuando se demuestra, queda claro que no es chavista y que no va a hacer grandes cambios, pero viene acompañado pues de este crecimiento en el crecimiento en general del país. Ujú. Hay un rebote cuando se dan a PPK, por la esperanza de que era un gobierno de lujo, y ya la crisis política empieza a pasar factura de ahí en adelante. Si empiezas a ver la caída, empieza a pronunciarse antes incluso de la pandemia. Ya con la pandemia se va más abajo y hay un rebote, pero que no ha sido suficiente porque coincidió con el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Hay unos movimientos, sin duda, que tienen que ver con la inestabilidad democrática, tienen que ver no solo por el tinte ideológico del presidente, que no tiene que ver necesariamente porque Pedro Castillo o Martín Vizcarra o Francisco Sagasti, sino tiene que ver con que, bueno, se volvió
presidente Francisco Sagasti, pero por 8 meses, o 7 meses, no sé. Y luego hubo una elección donde nadie sabía quién iba a ganar. Entonces, ciclos electorales siempre son un factor que añaden un factor de incertidumbre y volatilidad a las decisiones de inversión. Hablando estrictamente del índice de The Economist, que muestra este decaimiento en la democracia, en realidad, eh, hemos vuelto, no estamos, o sea, estamos un poquito debajo. Esto todavía no captura, creo, del todo lo que ha sido. Claro, que hemos pasado de estar en el ranking 50, si mal no me recuerdo, al 75, ¿verdad? Sí, Segunda sí. década, claro. No estamos, sin embargo, muy lejos de los niveles que teníamos de democracia en el 2006. El indicador, el número que nos ponía el The Economist, para ser democracia tienes que tener más de 6. Democracia, como somos, como nos ha definido The Economist, que nos califica como democracia fallida, ¿no? Hoy somos ya ni siquiera una democracia fallida, sino un régimen híbrido. Esa línea, esa diferencia entre ser democracia fallida y régimen híbrido está del 0 al 10 en 6, ¿no? Nosotros en el 2006 estábamos en 6,11, un poquito por encima de la línea. Hemos llegado a estar en 6,66 más o menos en el 2016. Y en los últimos 5 años hemos bajado hasta tener, hoy, según The Economist, que nos pone como régimen híbrido, estamos en 5,92, ¿no? Estamos 8 centésimas por debajo de lo que sería una democracia fallida. ¿Por qué? Bueno, si vemos los indicadores de The Economist en los últimos 3 años, que explican cómo la degradación de democracia fallida a régimen híbrido tiene que ver con caídas, sobre todo en lo que ellos miden como cultura política. ¿Y qué cosa captura o que intenta capturar ese indicador de cultura política? O que está reflejando que estamos cada vez más polarizados y cada vez más insatisfechos y hay mayor desafección de la ciudadanía con la democracia. Creo que eso es el cambio más significativo en los últimos 2, 3 años. Y creo que refleja bien un poco lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Más allá, y esto todavía creo que, lo repito, no creo que haya capturado del todo lo que ha sido el gobierno los primeros 6 meses de Dina Boluarte, donde sí puede haber habido un golpe mayor en términos de libertades civiles, por ejemplo, o de funcionamiento del gobierno. Eh, y eso probablemente nos termine golpeando aún más, ¿no? Porque es tratar de entender la democracia no simplemente como el hecho de ir a votar cada 5 años, sino también como una serie de indicadores y de procesos y de ámbitos que trascienden eso. Eh, pero obviamente el estar constantemente enfrascados en batallas políticas nos golpea mucho, y sobre todo, lo vimos en la elección del 2021, la poca afección, el poco interés que tiene la ciudadanía, donde los dos candidatos más votados no tenían más del 40% de los votos, ¿no? Bueno, Omar, continuando con esta charla tan interesante, quería hacerte una pregunta, que es una pregunta que se hacen muchas personas en el país, me refiero al Perú. Eh, el neoliberalismo, se habla tanto del neoliberalismo y la palabra probablemente esté tan manoseada como el término caviar, ¿no? Que mucha gente lo lanza, lo dice o se expresa sin saber en realidad qué cosa está diciendo. Sí. Ahora, para entender el liberalismo necesitarías una clase magistral para poder, digamos, eh, enseñarnos al respecto. Pero yo quisiera hacer preguntas precisas con respecto al neoliberalismo, como recogido un poco por las interrogantes que tienen muchas personas en el Perú, ¿no? Si el neoliberalismo se aplica bien, podría ser bueno. El Perú tiene un gran problema, que es una brecha social que se está manifestando dramáticamente en diciembre y los primeros meses de este año. El, la Comisión Interamericana ha mencionado indicadores de pobreza que es del Perú que marcan pues las inequidades tan, digamos, como repito, tan dramáticas que estamos viviendo. ¿El neoliberalismo puede acortar la brecha social? Una excelente pregunta. Eh,
Yo quisiera o quiero pensar, o sea, un poco lo que hice, lo que mi investigación un poco mostró, más allá de si es que se reduce una brecha social de manera sostenible, yo creo que sí hubo un impacto positivo de lo que podríamos denominar neoliberalismo, con una definición muy básica, privilegiar un poco o favorecer mucho más el desarrollo de los mercados que el desarrollo de las capacidades de un Estado, ¿no? Sacar un poco la política, el neoliberalismo tiende a ser alérgico un poco al Estado, o agnóstico de respecto a la influencia o al poder del Estado. Al mismo tiempo, yo creo que lo que quise mostrar un poco es que en el Perú, por lo menos hubo un gran crecimiento y no diría desarrollo, pero sí crecimiento económico que permitió incorporar al sector laboral a grandes sectores de la población gracias al desarrollo de un sector económico relativamente nuevo, como fue el sector agroexportador, que no existía con gran fortaleza hasta los años 90, eh, y que produce un milagro, que es el desarrollo de latifundios o fundos agrícolas en el desierto, toda la costa peruana, ¿no? Desde Piura hasta Ica, y que creo que sí fue un impacto positivo sin duda. Incorporó a muchos sectores de la población, no solo de la costa, sino también que había mucho trabajo, trabajadores que bajaban en tiempos de cosechas a trabajar en la costa y luego volvían con buenos ingresos a otras provincias. Eh, pero al mismo tiempo, lo que un poco también quise decir ahí es que el Estado no estuvo ausente, ¿no? Estado presente en eso. Hubo una intervención del Estado, no ha sido simplemente producto del mercado o del libre mercado. El Estado implementó políticas favorables para el desarrollo de mercados y para el sector agroexportador. Tuvieron un régimen especial. El Estado les abrió fronteras, les abrió mercados con tratados de libre comercio con muchos países del mundo. Hay una participación del Estado. Y eso sería un poco, creo, anatema para un defensor ferviente, acérrimo del libre mercado. Entender o permitir o dejar que el Estado tiene un rol también, ¿no? en estas funciones. Si entendemos entonces el neoliberalismo simplemente como que el Estado se haga cargo de todo, y más bien, perdón, como que el mercado se haga cargo de todo y sacar al Estado de la figura, lo que está discutiéndose hoy, por ejemplo, en torno a lo de los vouchers educativos, ¿no? En el sector de educación. Ahí es la premisa, es deshagámonos del Estado, que el Estado no exista, ¿no? No intervenga, es una posición en extremo libertaria. Y también es antipolítica de alguna manera. Y con eso creo que no se resuelven los problemas de fondo, si no entendemos que puede haber una relación complementaria y no de oposición entre Estado y mercado, ¿no? Una de mis expresiones favoritas es de Karl Polanyi, un economista, creo que era austriaco o polaco, que en inglés dice laissez-faire was planned, ¿no? Como diciendo, esto de dejar ser, eso fue planificado, ¿no? Como el libre mercado está planificado. Alguien quiso que haya libre mercado. El libre mercado no aterriza, no es espontáneo. Está porque alguien lo puso. ¿Y quién lo puso? Bueno, hay un rol del Estado, hay un rol de actores interesados en que el Estado o el mercado funcione de determinada manera. Eh, pero nosotros creo que hemos quedado muy traumados por años de planificación central o por intentos de presencia estatal muy fuerte, y con ciertamente un Estado bastante débil, ¿no? Que ha hecho que hoy, en vez de pensar en reformar y pensar cómo hacer para que el Estado funcione mejor, la respuesta sea, no, mejor eliminar el Estado, ¿no? Pero el Estado no funciona, entonces en vez de pensar cómo hacer que funcione mejor, o que trabaje en conjunto y no estorbe, no tiene que estorbar al mercado, la respuesta tiende a ser, no, el Estado no sirve, cualquier cosa la puede hacer mucho mejor el mercado, ¿no? Creo que esa es una forma de entender al neoliberalismo, que como ideología estuvo sin duda muy presente y fue una reacción, yo diría, hasta natural a lo que fue más bien una presencia o una ideología más bien estatista fuerte en América Latina especialmente, pero también en el mundo en los años 50, 60, 70, ¿no? Y que entra en crisis y donde entra esto como una receta mágica
empezando en Estados Unidos e Inglaterra, de la mano de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, y bueno, un poquito antes, ¿no? Incluso en Chile, en la Chile de Pinochet, pero donde se olvida que también hubo una construcción estatal previa, que el neoliberalismo no es un orden espontáneo que llega a solucionar problemas que el Estado no ha logrado solucionar históricamente, sino que logra sí sacar un poco, corregir algunos excesos quizás, pero donde todavía hay una presencia estatal fuerte. Ustedes que viven en Estados Unidos lo deben saber mejor que nadie, eh, a pesar de que tengamos esa idea, que es la idea del, del, del excepcionalismo americano, de la libertad, ¿no? De estas, igual, hay un Estado funcional, hay un Estado que funciona. Eh, eh, y eso no existe, creo yo, no hemos llegado a ese nivel, por lo menos en América Latina. Y la brecha social, Omar, La brecha social, claro, de algún momento a atacarse. la expectativa hubiese sido que este crecimiento, si es sostenido, y eso todavía es una esperanza más que es una hipótesis, mucho más que una realidad, es pensar que esas brechas sociales se pueden reducir efectivamente a punta de crecimiento basado en el libre comercio, ¿no? Soy un poquito escéptico, quizás, porque viendo los niveles de desarrollo, más bien queda la sensación de que esas brechas, hay brechas que no las no las va a llenar un colegio privado, no vamos a verlas cubiertas de manera efectiva por un sistema de cobertura privado de salud. Esa ha sido la tendencia, creo, en el Perú en los últimos 20 años, en los que cada vez que creo que una persona pobre empezaba a progresar y a prosperar, su solución era matricular a sus hijos en una escuela privada o buscar un seguro de salud privado. Y lo que estamos viendo claramente en el caso de las universidades, creo que lo ha demostrado bastante bien, es que esas brechas no se van a cerrar si es que no hay un acompañamiento por parte del Estado. Entonces, para alguien neoliberal, para quedarnos con esa etiqueta, eh, la regulación no debería ser tarea del Estado, sino que el propio mercado se debería autorregular. Yo creo que la evidencia hasta ahora sugiere que en el Perú eso no ha funcionado. Eh, Hemos visto una proliferación de actores informales en muchos sectores y donde la falta de información ha hecho que en temas educativos, por ejemplo, no hayamos podido tener una mejora sustantiva. Sí, de repente hay mejoras, pero no hay una mejora significativa que permita cerrar esas brechas sociales que son tan grandes en nuestro país. Yo creo que ahí sí tiene que haber un rol para el Estado, sobre todo en sectores donde el mercado no tiene ningún interés en llegar, ¿no? Porque claro, el mercado puede funcionar muy bien en algunos sectores, en algunos aspectos, pero hay cosas donde ¿cuál es el incentivo para el mercado? Habrá que pensarlo, de repente alguien tiene la solución, para que combata la anemia, ¿no? O tenga campañas de vacunación en contra del polio, o que, no sé, asegure que hay un programa de vaso de leche que permita que por lo menos los niños, antes de empezar clases, tengan algo en el estómago. No sé si ese tipo de brechas, que estamos hablando de brechas muy, muy básicas, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de reducir sustantivamente las capacidades de las personas, sino simplemente asegurar un mínimo. Ahí no estoy convencido yo de que de que ese sea el rol que el mercado pueda cubrir. Eso me hace recordar, hay un premio Nobel de Economía, Robert Shiller, eh, que decía que uno de los problemas del libre mercado era que no había forma, como eran demasiados actores, salvo que sea, por supuesto, en el libre mercado, que a veces tiende a ser, ah, tiende al, Concentrado, claro, el monopolio, que ese es otro problema del libre mercado, ¿verdad? claro. Este, era la codicia, ¿no? Eran dos problemas que él veía, el problema de la codicia no controlada y el problema de las narrativas económicas, o sea, cómo afectaban las fake news y las noticias, eh, afectaban el manejo de la economía. ¿Tú tienes alguna observación al respecto, un comentario sobre lo que decía Sheila? Diría que sí que hay todo creo que ningún economista podrá negar que hay cosas que son fallas de mercado, ¿no? Y que
esas fallas no se van a corregir solamente en el mercado, o solamente por obra del mercado. Desde los monopolios hasta las expectativas irracionales, hasta los abusos de poder. Hay muchos de esos factores que creo que sí necesitarían, y es la evidencia en el mundo lo señala, que es necesario cierto poder regulatorio. Eh, Me gusta más la analogía de pensar que el capitalismo, que el mercado es como un caballo, ¿no? Como un caballo que si lo sueltas va a empezar a correr por cualquier lado. Tiene mucho poder, tiene mucha fuerza, pero necesita también un acompañamiento, necesita ser, para que explote correctamente, para que vaya por el camino correcto, no señalarle cuál es el camino correcto, pero de alguna manera acompañar para evitar esto que también creo que Schiller también tiene un libro, si no me equivoco, que es Animal Spirits, que es una expresión que viene de Keynes, si no me equivoco. Claro. Schiller y Akerlof, y en el que hablan de esto, ¿no? Que hay una cosa muy también irracional y muy impetuosa, y a veces hay que, bueno, saber qué hacer con eso. A veces nos lleva por abismos, como lo fue la crisis financiera, ¿no? Abandonamos un poco la revolución sobre ese aspecto y ¿qué pasó? Se inventaron productos que no tenían ningún sentido y que le crearon grandes ganancias para unos, pero que provocaron una gran crisis financiera, ¿no? Y son recurrentes, es un ciclo, cada 10, 15, 20 años vamos a tener una crisis. Todo el mundo sabe que va a haber una crisis. Ahorita creo que se está esperando una en función del crédito educativo de los estudiantes universitarios. Siempre va a haber por ahí una burbuja, ¿no? Ya reventó un poco lo cripto, hay como que esas fluctuaciones que creo que ya están incorporadas en muchos modelos. Y creo que eso demuestra la importancia de no dejar simplemente todo aspecto económico eh, sin algún tipo de regulación, sobre todo pensando en las consecuencias que pueden tener estas, estas crisis sobre la vida de personas que ni siquiera tuvieron una participación en ellas, ¿no? Que son víctimas indirectas de estos ímpetus, de estos espíritus animales. Sí, de ahí que otro premio Nobel de Economía haya sido un psicólogo, ¿verdad? Si no lo recuerdo, Daniel Kahneman. Kahneman, sí. Que, Daniel Kahneman. que incorporó esta idea de la irracionalidad, de los... Sí, de pensar que, bueno, una premisa básica del hombre económico, del homo económico, es que hay ciertos cálculos racionales que hacemos en la hora de tomar decisiones de consumo, a la hora que votamos, a la hora que simplemente decidimos qué hacer, ¿no? Que hacemos un análisis costo-beneficio. Kahneman lo que dice, años de estudio con un colega israelí, Amos Tversky, Sí, sí. eh, Falleció es que el cerebro no funciona tanto así. Hay una gran literatura que ha desarrollado el tema de bounded rationality, ¿no? Una racionalidad, sí puede haber una racionalidad, pero está un poco limitada, un poco a veces frenada. Muchas veces tenemos unos sesgos cognitivos que nos llevan a conclusiones que no son las correctas, ¿no? Tenemos muchísimos sesgos que hacen que estos cálculos que presuntamente hacemos como sujetos racionales sean equivocados, ¿no? Y eso creo que golpea o intentó lo que hizo el ejercicio fue demostrar que este principio, esta idea de la racionalidad tampoco es impenetrable, eh, tampoco debe ser tomada a la letra, ¿no? Al pie de la letra. claro. Disculpa, César, yo quería aterrizar un poco. Yo he estado yendo del pasado en la línea del tiempo de aspectos que han sido notablemente impactantes a la realidad del país, ¿no? La crisis hipotecaria, la pandemia, Castillo, y ahora estamos en el 2023 con un problema muy serio. Yo, la verdad que veo muy mal cómo están pasando las cosas en el país y veo peor aún el futuro. El ministro de Economía, por ejemplo, ha podido firmar autorizaciones de transferencias de dinero obscenas, ¿no? El Congreso tiene un presupuesto arañando el billón de soles. Hubo hace dos momentos, uno muy seguido al otro, de transferencias al Congreso, una de 35 millones para los trabajadores
del Congreso por la inflación y una serie de excusas que, bueno, no quisiera hacer juicio de valor sobre la motivación que dio eso, pero creo que para nosotros es evidente cuál ha sido esa motivación. Y además se le dio 48 millones de soles por, digamos, mejorar infraestructura, hacer su propio policlínico, por llamarlo de alguna manera, para ellos. Y Piura está pasando, por otro lado, una situación muy complicada. El dengue y la leishmaniasis que está comenzando a azotar al país es producto de las inundaciones en un porcentaje muy alto. Piura tiene un problema serio de inundaciones y le han dado 50 millones. Y todo ha venido por autorización del Ministerio de Economía. A pesar de las capacidades que pueda tener el ministro de Economía, está absolutamente sometido a la política, porque yo no encuentro otra explicación. Yo no encuentro ninguna racionalidad económica, a no ser que tú me digas que sí la hay, Omar. Entonces, en función a esto, ¿no? Es más, la ministra de Relaciones Exteriores está solicitando al ministro de Economía que se toquen fondos de contingencias o de emergencias para mejorar la imagen del país en el extranjero. En fin, en este escenario del manejo político tan involucrado en manejos económicos completamente nefastos para tener planes económicos de política económica sana, ¿cómo ves el país a portas de que esto probablemente dure mucho más en función a lo que se viene, ¿no? Al copamiento del jurado de la Junta Nacional de Justicia y de los entes electorales. Igual lo veo con esa preocupación, ¿no? Lo que yo creo que está pasando ahora, y es lo más preocupante, es lo más alarmante, ¿no? Obviamente hemos tenido unos 6 meses bastante movidos, complicados, trágicos. Lo que estamos viendo hoy en decisiones como esa es ya las decisiones de acción de recursos basadas en una lógica prebendaria, ¿no? Basada en una lógica patrimonial, basada en una lógica clientelar, basada en una lógica donde priman los intereses particulares por encima de un interés nacional. El contraste que has hecho entre la atención que le estamos dando a Piura, por no mencionar otras provincias, imagínatelo, Piura está relativamente cerca a Lima, ¿no? No en términos geográficos necesariamente, pero en términos más simbólicos. La atención que recibe una región como Piura o la atención que puede estar recibiendo una región como Ucayali o como Puno o como Madre de Dios, frente al desembolso de recursos que se hace para una institución como el Congreso o para programas probablemente que estén basados en ese presupuesto general de la nación que se trabaja cada año en proyectos que no tengan de repente un objetivo concreto, sino simplemente más bien es introducir a este famoso anexo una demanda o una necesidad de un congresista para que funcione con una transferencia de recursos para su provincia, para su región. Yo creo que en algún momento sí primó, sí existió, quiero pensar que en algún momento sí hubo, más bien, no sé desde cuándo, ¿no? Hay una larga historia en nuestro país de corrupción y de manejo patrimonialista del Estado, desde mucho, mucho antes que esto empezara. Pero la sensación más bien es que estamos ya llegando a tocar fondo, que es más difícil pensar que esto puede ser peor a que pueda mejorar antes de antes de seguir cayendo, ¿no? Y el gran drama ahí, el gran problema creo que también tiene que ver con la ausencia de proyectos políticos que se manifiesten a través de partidos, que se manifiesten aunque sea a través de líderes. No hay nada, ninguna propuesta, creo yo, de un país, de ninguna voz dentro del sistema, dentro del Perú.
Podemos pensar que quizás, no sé, Manuel Pardo tenía una visión, que Aya La Torre tenía una visión, que Alan García tenía una visión, que Fujimori tenía una visión. Pero en los últimos años ya no hay ni siquiera una narrativa, un discurso, un mensaje que seduzca. Que por lo menos te diga, bueno, así estés a favor o en contra, que alguien te venga y te diga, bueno, este es el país que yo quiero pensar, soñar de acá 20, 30, 40, 50 años. Ya ni siquiera alguien te seduce con eso o te miente, ¿no? Te pueden mentir también abiertamente. Si no, ya es simplemente vota por mí porque ni siquiera te tengo que prometer nada, no hay un partido, como le digo, un discurso que ofrezca algo, sino es simplemente la degradación del ejercicio de la política, ¿no? No hay, creo, hay muy pocas personas participando en política que tengan de verdad un interés por lo que debería ser el ejercicio de la política y no simplemente como lo que es ahora, que es una vía más para enriquecerse y una vía más para defender o favorecer intereses muy, muy específicos, muy particulares y en muchos casos ligados a sectores ilegales incluso, ¿no? Que es un tema que no se discute mucho, pero que también es muy importante para entender lo que pasa en el Perú. Uno puede de repente tener el mejor de las intenciones y querer llegar al poder para llevar a cabo reformas y cambios en el país, pero creo que hay estructuras ahí silenciosas que también van en contra de eso, ¿no? Y han hecho un gran papel, han hecho un gran trabajo en limpiar el camino, en hacer que la gente no se meta a política, en hacer que la gente vea la política como una actividad desprestigiada, ¿no? Creo que eso no ha sido casualidad, creo que eso hay un nivel de intencionalidad probablemente ahí también. Eh, y ha hecho y ha permitido lo que hemos tenido, ¿no? Y le favorece un poco, le ha favorecido esta idea de que, de que el ámbito en el que se debe desarrollar el peruano es lo privado, ¿no? Y que lo público más bien no tiene tanta importancia. Y es esa ausencia, creo, de republicanismo, esa ausencia de ciudadanía lo que nos está llevando cada vez más a esta situación que vivimos, ¿no? Yo no sé, primero no sé si sea tan racional el asunto de haber creado esta suerte de degradación para que no se metan en la política, que los ciudadanos de alguna manera se encasillen en el business, sus negocios, sus cosas, y no se metan en el ejercicio público eh, de la política o qué sé yo, porque eso sería quizás darle demasiado crédito a los actores políticos en este momento. Yo no sé si ellos alcancen cierto nivel de racionalidad. En fin, tengo mis dudas. Ahora, volviendo leyendo tu tesis, por ejemplo, que es la geografía del comercio, del libre comercio. Tú planteabas, por ejemplo, de que las poblaciones que viven en áreas, digamos, un poquito más aisladas, más lejanas, ¿verdad? De los centros de poder de las capitales, son afectadas negativamente por la liberación del comercio. Eh, ¿Podrías explicarnos eso? Porque pensando en Piura, por ejemplo, no solamente en cuestiones de salud y la administración desde el Estado, sino acerca de este problema del libre comercio dentro de un país geográficamente eh, muy variado, lleno de fronteras, ¿no? Todo esto. Ahí le pongo la tesis, tenía que ver con entender cómo ha habido un desarrollo desigual en el Perú en términos de incorporación a estos mercados comerciales a raíz del impacto que tuvo el desarrollo del sector agroexportador, por ejemplo, en el Perú, en toda la costa norte, Lima, en Ica, ¿no? Donde se hablaba mucho de que había pleno empleo, ¿no? Ahí, y de nuevo, con todas las limitaciones, porque como bien señaló Raúl, lo que sucede en Piura, ¿no? Es una ciudad con gran actividad comercial y económica, que ha crecido mucho en los últimos años, pero al mismo tiempo se sigue inundando todos los años, ¿no? Cada vez que llueve, la ciudad colapsa, y después de las lluvias viene
las plagas, ¿no? Después vienen los zancudos y el dengue y la leishmaniasis. Eh, y en Ica tenemos una situación no muy distinta en el sentido de que tenemos un gran desarrollo, un gran crecimiento económico, una gran explosión demográfica urbana, pero que ha dado lugar, por ejemplo, a asentamientos humanos como el famoso barrio chino, ¿no? Es tierra de nadie. Eh, eh, que ha sido una dinámica similar, pensemos en cómo creció Lima, ¿no? En los últimos años, en las últimas décadas, donde nunca hubo una política de ordenamiento territorial, donde nunca hubo una política de vivienda masiva, donde nunca hubo una política, simplemente la gente llegaba, sobrevivía, y era un acuerdo tácito entre los gobernantes y los gobernados. Tú me dejas construir donde yo quiera, tú no me vas a venir a pedir cosas a mí, eh, ni impuestos ni nada, ¿no? Eh, y lo que pasó en los últimos 20 años, creo que lo que ayudó fue a un gran crecimiento económico en algunas partes del país y en otras no. Y en otras lo que hubo de repente fue un desarrollo donde hubo mucho conflicto, por ejemplo, en torno a las mineras o a la extracción de recursos naturales, sobre todo minería, petróleo, en la selva, en la sierra, en lugares geográficamente retadores, donde hay poblaciones aisladas y donde creo se concentró sobre todo el malestar entendido como una falta de acceso a oportunidades, pero también incluso a veces como un tema de impacto negativo en términos ambientales o impacto negativo en términos de tráfico de camiones, ¿no? Y que no gozó los beneficios que veía que Lima y el resto del país, sobre todo los de la costa norte, sí gozaban, ¿no? Esa famosa prosperidad que tuvimos en los últimos 20 años. Y lo importante en ese sentido fue que ese malestar estuvo desplegado a nivel territorial en el Perú en lugares que eran bastante complicados para la acción colectiva. Para que ese malestar se traduzca en protesta, en movilización, en acción. Lo que hemos visto en los últimos 20, 25 años ha sido una gran proliferación de conflictos sociales, pero fragmentados, atomizados, ¿no? Limitados a áreas muy específicas del país. Y no hemos visto un proceso de construcción de organización como el que dio lugar, por ejemplo, al MAS en Bolivia o al movimiento indígena en Ecuador. No tenemos un gran frente nacional de defensa de los intereses, ¿no? De las poblaciones expuestas a como quieran llamarlo. En algún momento estuvo Conakami, no sé si se acuerdan ustedes de lo que era Conakami. Fue un intento por organizar a estos frentes, estas organizaciones que estaban en contra de la actividad minera, que en algún momento pareció una amenaza importante para el desarrollo de ese sector en el Perú, y sin embargo, después de unos años desapareció, un poco como resultado de estos problemas de liderazgo, pero también de coordinación, porque la comunidad de Huaraz tenía muchos problemas para coordinar con la comunidad que estaba en Cusco o en Espinar, ¿no? Hay un tema de distancia y de geografía que se interpone. Y eso fue una especie de bendición para los que defendían el modelo y el libre mercado, porque nunca se vio amenazado, ¿no? Estas protestas estaban siempre en lugares remotos. Y es un poco el drama de lo que estamos viendo hoy también en el caso de Puno, ¿no? Que no sé si vieron la famosa entrevista ayer el intercambio que tuvo Alberto Vergara con Luis Miguel Castilla. Sí, sí, sí. Eh, y es eso, yo creo, ¿no? Y no solo es las élites, porque ahí yo estoy de acuerdo un poco en ese diagnóstico. No se nos ha movido un pelo o dos pelos porque se hayan muerto 60 personas en zonas. ¿Por qué? Porque porque están lejanas, están remotas, no son parte de esta comunidad imaginada que somos los peruanos, que somos la nación peruana. No solo es un tema de élite, creo que eso sería también una contrarrespuesta o una llamada de atención o una respuesta quizás a lo que dice Alberto, sino también tú haces una encuesta hoy y Dina Boluarte es sumamente desaprobada, pero lo principal es la corrupción, ¿no? La inseguridad ciudadana. Creo que la gente en general no se ha indignado o no ha respondido de la misma manera en Lima, por ejemplo, o en Piura, porque no hay esa sensación de comunidad que hemos podido construir históricamente, ¿no? Que nos pueda imaginar como parte de la misma comunidad, aquel que vive en Puno y aquel que vive en Lima y aquel que vive en Piura.
¿no? Hay unas distancias, unas barreras geográficas y simbólicas muy fuertes. Eh, que ahí me fui un poco del tema, pero tienen que ver con No, con todo esta está distribución desigual. ligado. ¿Perdón? No, no, digo, todo está ligado en general. No, Termina no, estando legado, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es muy difícil para las personas que están fuera de Lima hacerse escuchar y que su opinión se escuche, que su malestar se escuche. No, no hay vínculos con sus representantes, no hay un vínculo con el sistema político basado en Lima, con el Congreso, con el Ejecutivo. No hubo vínculos cuando Pedro Castillo, un chotano, llegó al poder, y no lo hay tampoco con Dina Boluarte siendo una mujer de Purímac, tampoco lo hay. Eh, y no hay representación de esos intereses, y no hay representaciones de esa voz, no se escucha, no tienen acceso. ¿Qué les queda? Protestan, pues hacen bloqueos de carreteras, cierran puentes, se movilizan. Carlos Meléndez tiene una frase muy buena que es, la protesta social es el lobby de los pobres. Es la forma en que intentan gestionar sus intereses ante las autoridades. Eh, eh, y lo que hemos visto, lamentablemente, es que de alguna manera eh, no termina sin una cuota de violencia, que no funciona sin que lamentablemente nos haya llevado por un camino por el que desembocamos, ¿no? En enero y febrero de este año. Pero hay unas brechas ahí enormes que no son solamente sociales, sino creo que son brechas ciudadanas, son brechas nacionales, son brechas de sentirnos parte del mismo país. Creo que lo que pasó con el libre comercio, lo que pasó con estas reformas de mercado que tuvimos en los años 90, fue que un poco lograron acortar las brechas en algunos lugares. Creo que en Ica, en el caso de Piura, en la costa norte, sí hubo una sensación de estar de repente compartiendo un proyecto económico común, pero también aumentó quizás la brecha con otras provincias, aumentó quizás la brecha con otras partes del Perú. Sí, Omar, quizás la última pregunta para ti, de mi parte, es, ¿qué opinas de la consulta previa? ¿No? Hay muchos sectores económicos de la población que piensan de que la inversión minera beneficia a todo el país y la consulta previa es, es un problema porque se trata de beneficiar un grupo poblacional muy pequeño en relación al desmedro del erario nacional por todo lo que puede representar la inversión minera. Eh, Satanizan a la consulta previa en relación de que eso es una traba, pues que no permite el progreso del país. ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, yo creo que eh, ha habido muchos cambios en cómo ha funcionado la minería en el Perú, ¿no? Hay un legado lamentable, hay un legado que ha tenido un gran impacto y tiene un peso histórico enorme sobre las relaciones entre comunidades y actividades mineras en el Perú. Mientras más antigua la empresa, creo que más es la carga que tiene. El caso de Saudo en Perú, por ejemplo, ¿no? En la costa sur del Perú. Pero también hay el caso de muchas empresas que han manejado y la minería funciona en gran medida gracias a esta especie de licencia social o a estas relaciones que construyen las empresas con las comunidades. Si es que quieren abaratar esos costos y no tener una relación positiva con el ambiente, con las comunidades con las que trabajan, ahí es donde creo que empiezan a saltar los conflictos. Pero en muchas ocasiones, y son muchos más los casos de operación, creo que exitoso y de convivencia pacífica y de impacto positivo de las actividades que los casos negativos. Los casos negativos terminan, creo que, vinculados no necesariamente a licencia social o entender que hay casos en los que, bueno, ya no, acá no, pues acá no se quiere minería, como fue el caso de Tambo Grande, ¿no? Con toda esta campaña súper efectiva en torno al limón en Piura, y lo ha sido un poco el caso de Tía María en Arequipa, o lo fue también el caso del Cerro Quilish en Cajamarca, ¿no? En torno al proyecto, no me acuerdo el nombre, o de Conga, ¿no? Que algunos decían, no, pero si son unas lagunitas, ¿no? ¿Qué le importa? Este,
pero, y ahí se respetó la voluntad un poco de los vecinos, de los habitantes. Y creo que es en función de lo que probablemente ha sido la historia de la actividad en el Perú, creo que es importante, pensándolo en términos sostenibles, construir una buena relación con tus vecinos, ¿no? Con la zona en la que vas a operar. Creo que muchas empresas, muchas empresas mineras hoy entienden eso, entienden correctamente eso, entienden que no pueden invertir la cantidad de plata que invierten sin tener la venia, el permiso de las comunidades afectadas con las que colindan, ¿no? Y en algunos casos se han inventado nuevos pueblos, se ha construido una nueva ciudad, eh, pero ha tenido que haber un gasto, ¿no? Y eso se tiene que entender como parte de la actividad, creo que tiene que estar incorporada eso. Y creo que cada vez son más los casos en los que se ve ese tipo de respuesta. Siempre va a haber problemas, creo, en toda convivencia, pero creo que son más los casos en los, si vemos el agregado en términos de conflictos, creo que son más los casos en los que hay una relación armoniosa que los casos en los que hay conflicto, ¿no? Y probablemente eso obedezca también a la buena voluntad de las partes en entender y no dejarlo simplemente en pensar, porque claro, el ejemplo es no dejarlo simplemente en pensar que es un capricho o es o es una mala actitud de las comunidades, sino simplemente convencerlas de que pueden también beneficiarse de esa actividad. Gracias, Omar. Sí, muchísimas gracias, Omar. No te robamos más tiempo porque has sido muy generoso con nosotros ya. Ah, solo resta No, agradecer. me gusta siempre estas oportunidades para dialogar, sobre todo, y conversar. No, espero que no haya sido un monólogo tampoco. No, Me no. interesa mucho escuchar un poco la visión de ustedes. Es importante siempre estar abierto, ¿no? Porque a veces una cosa que está pasando mucho en el Perú también, creo yo, hay mucha niebla, hay mucha neblina, la coyuntura nos tiene atrapados, pero nos tiene dominados. Estos espíritus animales de los que hablamos también afloran en términos políticos y hay mucha pasión. Y creo que estamos perdiendo el ojo también de cosas importantes, no por menospreciar todo lo que estamos viendo en estos días, pero pensar que acá hay algo que se está jugando mucho más grande también y no estamos prestándole tanta atención de repente. Sí, claro. Y que en términos sociales tiene que ver, o sea, una buena psicología, un buen estado de ánimo, un equilibrio anímico en las personas, de alguna manera afecta todo el sistema económico, tarde o Sí, temprano. claro, Entonces, sin duda. Simón Leys tenía un libro que se llamaba algo así como, no era el elogio de la ociosidad, pero estaba defendiendo, digamos, el no hacer, ¿no? No recuerdo en este momento el nombre del libro, pero de alguna manera no estar corriendo de un lado para otro, sino detenerse un momento y Sí, reflexionar un poco. Y tiene un costo y un beneficio positivo, ¿no? Por otra parte, también poner en crítica o en tela de juicio esta suerte de narrativas, porque creo que el problema es que los sujetos políticos en Lima, en la costa, eh, tratan de hablar en nombre o crean una imagen de los pobladores del interior, sí, son sujetos objetos a la vez, ¿no? sí. Existía una conferencia ayer justamente en la cual se hablaba del el ventriloquismo. ¿Y qué era esto? Ya, Era que los sujetos que tienen de alguna forma asumen o son los receptores del poder político, asumen también el discurso, de tal manera que hablan en nombre de lo que se consideran eh, personas que no alcanzan una mayoría de edad como para hablar por sí mismos, ¿no? Entonces, eso es otro problema que sin duda, habría que discutir largamente. En general, ciertamente. Omar, de nuevo, muchísimas gracias. Ha sido para Raúl y para mí un privilegio hablar contigo y solo resta darte un abrazo inmenso y un abrazo para la familia también. Igualmente, igual ha sido un gusto estar, se ha pasado volando este tiempo conversando con ustedes y lo felicito por esta iniciativa y espero seguirlos con otros invitados en su programa. Muchas gracias, Omar, muchas gracias. Y se despide también de ti mi gata que ha estado todo el rato
la vi, Conozco sí. con- Ok, muchas gracias. Un gusto conocerte, Raúl, un gusto volver a verte, César. Muchos cariños Gracias. para todos, para Lourdes y Joaquín. Gracias. Cuídense Gracias. mucho. Chao, chao. Cuídense, chao. Ok, César y Omar, cuando me referí al dengue, que todo el mundo está al tanto de lo que está pasando en el Perú, añadí la palabra leishmaniasis, si me he equivocado. Es el dengue y la leptospirosis. Si bien es cierto, el dengue es la enfermedad más prevalente en estos momentos, están habiendo brotes de leptospirosis también relacionadas a todo este tema sanitario actual en el Perú. Entonces es por eso de que quiero pedirle disculpas, pero no quería pasar la oportunidad para hacer la corrección pertinente. No, sí, no hay problema. Al contrario, es lo más honesto lo que tratamos de hacer acá es ser honestos, ¿no? Eh, en con una educación peruana, a veces creo que eso cuesta muchísimo, pero hay que intentarlo. Así es. Bueno, hecha la aclaración, los invito a compartir la entrevista muy interesante que hemos hecho con Omar, eh, extraordinaria persona y mejor profesional, ¿no? Una persona muy calificada y referente en economía política en el país y probablemente en la región también. Sí, sin duda. Yo ya lo dije al final del programa, creo que le tenemos no solamente una enorme estima, sino es una persona querible, además, ¿no? Ujú, De lo cual eso es muy raro de encontrar a veces entre estas relaciones de profesionales, ¿no? Es alguien que de pronto, además de expresar sus ideas con claridad, qué sé yo, tenga una suerte de plataforma afectiva ah, honesta y muy fuerte. Entonces yo creo que sí, sí, ha sido una entrevista bonita ujú. eh, y esperamos que nos acompañe más adelante otra vez, ¿no? Lo vamos a fastidiar igual, lo vamos a fastidiar igual. Claro que sí, y también hacerles de conocimiento a todas las personas que nos siguen y nos están viendo quizás por primera vez, que este programa siempre nosotros lo grabamos los viernes en la noche o los sábados en la mañana. En esta entrevista ha sido el sábado en la mañana, es decir, esta entrevista ha sido de la mañana del día de ayer. Entonces, esto va a ser publicado el día lunes para que por favor lo vean y lo compartan. Listo. Un Ujú, abrazo de nuevo, Raúl. Un abrazo a toda la gente. ujú. Cuídense mucho. Ok, chao Nos César. vemos el lunes. Ok, nos vemos. Chao.